Para Krishnamurti, cuando menciona la actividad del pensamiento o la emoción, o quizás cuando menciona la actividad egocéntrica, eh, en eso concepto engloba básicamente toda la actividad psicológica, digamos, de cada uno de nosotros y de la humanidad entera. Y cuando a uno le dicen que, por ejemplo, la actividad del pensamiento es limitada o la actividad del yo, el yo es fragmentario, a uno muchas veces eso no lo entiende, no le hace sentido, porque el concepto tiende a ser muy genérico, muy abstracto para nosotros. ¿Mm? Pero si lo observamos con cuidado, si observamos nuestra vida mental, emocional, nuestra vida psicológica, si tenemos un poco de conciencia, un poco de atención, y algo podemos atisbar de nuestra vida psicológica, podemos ver que hay mucha ansiedad en nuestra vida psicológica. Hay quizás mucho sufrimiento, muchas circunstancias complejas y quizás hace muchos años, a veces durante toda la vida, hemos cultivado cierto tipo de pensamientos dolorosos en la estructura de nuestra personalidad, cierto tipo de perspectivas de pensamiento, cierto tipo de complejo psicológico doloroso, ¿no es cierto? Una autoimagen complicada y todo ese movimiento de la ansiedad es un sufrimiento que siempre está ahí, en esa actividad autocentrada, porque son pensamientos que nosotros hemos albergado, hemos cultivado, hemos generado y constituyen nuestro dolor, nuestro sufrimiento, como nuestra, la proyección de cuando pensamos ansiosamente y dolorosamente sobre el futuro. Muchas veces el futuro se ve sombrío, también estamos saturados con información de los medios de comunicación, de los noticiarios, de internet, y el futuro se ve sombrío, hay guerras en el mundo, y toda esa información entra a nuestra mente, de manera tal de que nuestra vida psicológica, si la podemos observar un poco, es dolorosa, digamos. Y, y también están los problemas personales, laborales o familiares, o que queremos alcanzar un cierto nivel de ingreso, queremos llegar a cierta situación laboral y muchas veces no se puede. Y todo eso se acumula en nuestra mente. Y si tenemos un poco de conciencia o atención, ¿cómo podemos darnos cuenta ese doloroso movimiento de la mente, ese núcleo de pensamientos que se mueve dentro de nosotros? Y eso
no, en realidad es pensamiento, emoción, básicamente, ¿no es cierto? Pensamiento y emoción, que también son los instrumentos de nuestro aprendizaje en la vida. Aprendemos a través de la experiencia y también acumulamos ese sufrimiento en esas estructuras del pensamiento y la emoción. Bueno, a todo ese movimiento tan complejo de la actividad autocentrada de la mente personal, a todos esos sutiles movimientos y cualidades de pensamiento, a eso Krishnamurti lo engloba con la palabra pensamiento. Incluso cuando habla de pensamiento incluye la emoción. Yo sé cuando él dice la actividad del pensamiento es limitada, uno no logra captar que está incluido toda la actividad autocentrada de la mente en ese concepto. Pero ahora podemos quizás ver todo ese núcleo de sufrimiento psicológico cuando dice el pensamiento, tiempo. Porque el pensamiento se proyecta. Nosotros tenemos una sensación de estar en el tiempo psicológico, en el sentido de mañana tengo que ir a trabajar y ya tengo la sensación de ir a trabajar mañana. Ya tengo como una proyección. Hoy me tengo que encontrar con tal persona que es desagradable. O al revés, me voy a encontrar con tal persona que es muy agradable. Ya hay una proyección en el tiempo. O tengo que tomar el metro subterráneo, o tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, o tengo que tomar el bus. Y todo eso ya está almacenado en nuestra mente. Y lo anticipamos, lo proyectamos, lo condicionamos. Bueno, toda esa compleja masa de pensamientos autocentrados, porque están centrados en el yo, a todo ese movimiento Krishnamurti le dice la actividad del pensamiento o la actividad egocéntrica. Mm. Y a veces se nos hace difícil identificar eso. Mm. Y dentro de esa masa de pensamiento autocentrado, acumulado, complejo, que es divisivo, esa es otra palabra abstracta, que también tendríamos que explicar o desarrollar. Dentro de esa estructura dolorosa de la vida, Krishnamurti dice, desde ahí no se despliega la meditación. O sea, esa estructura dolorosa de ansiedad no puede meditar, porque va a buscar en realidad satisfacción, va a buscar salir de su dolor, de su sufrimiento, va a buscar lo mismo que buscamos cuando nos vamos a comprar un helado, por ejemplo, o vamos al cine, o vamos al estadio a ver un partido de fútbol, o nos tomamos una cerveza, o vino, o alguna bebida alcohólica más fuerte, o alguna droga. Buscamos suspender esa ansiedad, esa actividad egocéntrica. Buscamos descansar de ella, olvidarnos de ella un rato, porque ya no podemos más, ya no podemos vivir con nosotros mismos. Entonces, recurrimos a algún mecanismo de evasión, ¿no es cierto? Y si ya tenemos cierta cantidad de años, estamos mucho más complicados, agotados, desgastados, con esa acumulación de sufrimiento psicológico, ¿cierto? Y
Krishnamurti nos dice, dentro de esa estructura egocéntrica, usted se va a poner a meditar y va a buscar satisfacción, porque esa es lo único que la actividad del pensar puede buscar, satisfacción. No va a buscar comprensión, conciencia, entendimiento de la actividad de la mente. No vamos a buscar quizás entender cómo se mueven esos pensamientos que hemos acumulado, que hemos alimentado con nuestra inconsciencia, porque no sabíamos eso, no sabíamos que estábamos cultivando pensamientos de un tipo, de otro tipo, no sabíamos que teníamos una vida mental y que esa vida mental acumula energías, que cada pensamiento tiene una cualidad, una energía, una vida. No sabíamos que estábamos acumulando pensamientos negativos. No sabíamos que íbamos a acumular sufrimiento psicológico y después no íbamos a tener la habilidad, la conciencia, la atención para afrontar los problemas, los desafíos de la vida, que siempre llegan. Siempre llega el momento difícil, ¿cierto? Siempre llega el momento donde uno es despedido, tiene que irse de un trabajo, o termina su relación de pareja, o viene una enfermedad, quizás no es tan grave, quizás algo pasa. Y lamentablemente, como no hemos desarrollado la conciencia, la atención, la observación, el entendimiento profundo, la única herramienta que responde a ese desafío es la actividad egocéntrica, es el núcleo de pensamientos ansiosos, dolorosos, dependientes que hemos cultivado durante la vida, porque no sabíamos qué estábamos haciendo en realidad. ¿Mm? Hay una frase que escuché de Eckhart Tolle, y me gustó mucho esa frase, tengo que ser honesto. Dice, el mundo no está ahí para hacerte feliz, sino que está para despertar. Y encontré interesante esa frase, porque efectivamente el estado de conciencia personal que todavía no tiene esa luz de la conciencia, del discernimiento, cuando estamos totalmente inmersos en la actividad del pensamiento, creemos que el mundo es para eso, para hacernos felices. eh, o vamos a encontrar algún tipo de seguridad psicológica o material o algo muy espiritual, muy superior en el mundo, y el mundo no está para eso. Eh, Basta leer un poquito ese discurso del Buda cuando dice la noble verdad del sufrimiento, la noble verdad del origen del sufrimiento, la noble verdad de la cesación del sufrimiento y la noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. La primera noble verdad es que hay dolor, hay sufrimiento, hay dukkha, que todos los fenómenos condicionados son dukkha, son dolor. Los fenómenos físicos o psicológicos son dukkha porque son impermanentes. O sea, el Buda nos dice que lo primero que tenemos que entender es el dolor, que hay dolor, que existe el sufrimiento en los fenómenos materiales, en los fenómenos mentales, hay dolor. Pero nosotros no hemos despertado a eso. Entonces seguimos buscando satisfacción, seguridad, como dice Krishnamurti, buscamos seguridad psicológica, seguridad física en el mundo y no se va a encontrar.
¿Mm? Tenemos un tiempo limitado en el mundo físico y según se nos dice, es para despertar la conciencia, es para el desarrollo espiritual, el desarrollo de sí interno, el desarrollo del despertar del discernimiento superior, para que crezca, florezca en nosotros el discernimiento espiritual, que va más allá de los conceptos, de los pensamientos, de las imágenes, lo que se denomina tradicionalmente sabiduría, ¿cierto? Entonces, para Krishnamurti, la meditación es el florecer de ese discernimiento, de esa luz interior que percibe estas cosas que estamos hablando, que puede darse cuenta de la actividad autocentrada de la mente, de la índole de nuestros pensamientos dolorosos, ansiosos, y puede desarrollar esa conciencia, que es, ese discernimiento es sólido, consistente, ¿ya? Ya no es, implica desapego, comprensión, ¿cierto? Bueno, vamos a ir al pensamiento después de esta larga reflexión introductoria. ¿Qué nos dice? La meditación no es un medio para un fin. A la luz de lo que hemos reflexionado, no es un medio para un fin. Claro, la meditación no es para evadir nuestro dolor, nuestro sufrimiento, para llegar a ser felices desde el punto de vista personal. No, la meditación no tiene ese fin, sino la comprensión de nosotros mismos. No hay fin, no hay llegada. Es como cuando en la actividad del pensar decimos, bueno, llegaré a ser feliz cuando tenga $1.000.000, o cuando me compre la nueva casa, o llegaré a ser feliz, o cuando encuentre la persona adecuada, llegaré a ser feliz cuando me jubile, ¿no es cierto? Y cuando me jubile, o cuando estoy jubilado, ya después no sé qué hacer, porque toda la identidad personal estaba en ser un trabajador o un miembro de una empresa, y ahora me siento vacío. Pero la meditación está fuera de todas esas perspectivas personales, egocéntricas. No hay fin en la meditación, no tiene ese fin. No hay llegada, no llegaré personalmente a algo, con lo cual me sentiré satisfecho. Es comprender e ir más allá de toda la actividad de la mente. Por eso la meditación está más allá de todos los caprichos de la mente. Es un movimiento en el tiempo y fuera del tiempo. O sea, el tiempo cronológico está, ¿no es cierto? Pero el tiempo fuera del tiempo psicológico. Lo mismo que estamos hablando del tiempo psicológico, del llegaré a ser, alcanzaré, llegaré, ¿no es cierto? Entonces, la meditación está fuera de eso, de la ansiedad del tiempo psicológico. Todo sistema o método ata el pensamiento al tiempo, pero el darse cuenta sin elección de cada pensamiento y emoción, comprendiendo sus motivos, su mecanismo, dejando que florezcan, es el principio de la meditación. Esto está muy bueno. Eh, Justamente lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Dice, hay que dejar que florezcan los pensamientos. Los pensamientos van a surgir en la mente, pero si hay una percepción en desarrollo, dice ahí darse cuenta sin elección, o sea, una percepción pura, un discernimiento puro en el movimiento de la mente, podemos ver cómo pasan esos pensamientos de ansiedad o de deseos o de apego o de celos, todos esos pensamientos o estructuras que hemos generado durante la vida, podríamos darnos cuenta
sin elección, dice, o sea, sin decir está bien, está mal, sin identificarse o sin rechazar, sino que podríamos ver, comprender el movimiento de esos pensamientos y podríamos comprenderlos, ¿cierto? Profundamente. Y dice que ese proceso de percepción es el principio de la meditación, o sea, justamente es comprendernos a nosotros mismos, ese autoconocimiento. No es que llegaremos a hacer algo psicológicamente, sino que todo lo contrario, dejaremos de ser algo cuando florezca la atención, ¿no es cierto? Cuando el pensamiento y la emoción florecen y mueren, cuando el pensamiento y la emoción florecen y mueren, la meditación es el movimiento más allá del tiempo. ¿Por qué dice florecen y mueren? Porque si hubiera atención, si hubiera conciencia, si hubiera percepción, florecerían y morirían. No tendrían esa continuidad que es porque nosotros los estamos alimentando. Esos, esa actividad psicológica la estamos alimentando, se está alimentando dentro de nosotros. Es como que nos está parasitando esa actividad mental, ¿no es cierto? Entonces la meditación es el movimiento más allá del tiempo. Entonces, justamente el tiempo es dolor, ¿no es cierto? Es sufrimiento, eso hay que pensarlo. El movimiento del tiempo psicológico es dolor. Entonces, más allá del tiempo y más allá del sufrimiento, básicamente. En este movimiento hay éxtasis. En el vacío total hay amor. Y con el amor hay destrucción y creación. Porque cuando supongamos que se termina la actividad de lo conocido, ¿no es cierto? Se termina la actividad de la mente como la conocemos, la actividad del pensar, en el estado profundo de meditación. Hay un vacío porque no hay actividad del pensar, no hay tiempo. Pero ese vacío es amor. O sea, cuando se ha acabado la actividad de la mente personal, hay un vacío, pero ese vacío total ahí, amor, compasión, sabiduría, inteligencia. Y dice que con ese amor hay destrucción y creación. Destrucción de lo conocido, destrucción de las estructuras del pensamiento. Y creación porque como ya no hay memoria, en ese movimiento de lo sin tiempo, en ese éxtasis, siempre florece lo nuevo. No hay acumulación de lo viejo, según nos plantea Krishnamurti, no solo Krishnamurti, sino que todas las perspectivas esotéricas nos plantean que los estados superiores de conciencia hay ese estado intemporal, ¿no es cierto? Se termina lo conocido y lo desconocido siempre nuevo, florece lo que es siempre nuevo, un estado de creación, ¿no es cierto? Pero tenemos el gran desafío de este punto cuando dice darse cuenta de los pensamientos, de las emociones, comprendiendo su mecanismo. Conocimiento propio, conocimiento de sí mismo en la vida, ¿no es cierto? En la vida de relación. Nuestro gran desafío de desarrollar atención, concentración, desarrollar la conciencia. Mando un abrazo, espero que estén muy bien
Y si se nos da la posibilidad, nos encontramos en un próximo podcast, en un próximo pensamiento de este libro de Krishnamurti de meditación.